contador de historias. Proyectos hoteleros detonan polémica sobre la protección de un tesoro de la humanidad. La Reserva Natural Tayrona en Colombia se debate entre el turismo caótico y la inclusión de la hotelería medioambiental. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a este espacio creado para que juntos pasemos un rato muy agradable contándonos historias, uno de los pasatiempos que más nos gusta. Esta sin duda es una historia que a todos nos compete conocer porque hablaremos de un paraje declarado Patrimonio de la Humanidad al que el descuido de las autoridades y el turismo caótico de masas podría afectar hasta la destrucción. Es la Reserva Natural del Tayrona, situada en la región Caribe colombiana, hábitat de un sinnúmero de especies y centro de un debate ambiental que origina el interés de una empresa tailandesa del turismo, acreditada mundialmente como una de las más responsables con el medio ambiente, de edificar en una pequeña área de este paraíso uno de sus formidables hoteles. Pues bien, resulta que el presidente de Colombia anunció públicamente la construcción del hotel, pero a los pocos días declaró que no se haría el proyecto. Por supuesto, este reversazo ha generado un debate que cuestiona la credibilidad de un país frente a sus compromisos en negocios internacionales, así como también sensibiliza al mundo frente al cuidado de los pocos tesoros ambientales que aún nos quedan. Veamos. Es el Parque Nacional Natural Tayrona, santuario único de fauna y flora ubicado en las faldas del sistema montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, considerada como la montaña costera más alta del planeta por tener picos nevados que van hasta los 5.775 metros de altura sobre el nivel del mar. En su descenso, en las estribaciones y hacia las aguas del Mar Caribe, se formó un extraordinario ecosistema al que los viajeros del mundo definen como uno de los lugares naturales más bellos que ha brotado sobre la Tierra. Toda esta fantasía natural que se extiende a lo largo de 15.000 hectáreas, 3.000 de ellas distribuidas en áreas marinas, es hogar de especies exóticas que crecen bajo el resguardo del bosque tropical seco para hacer de aquellas tierras un ecosistema único, donde habitan centenares de seres vivos en vía de extinción. Manglares, bosques y matorrales, arroyos y ríos de aguas cristalinas que van a mezclarse con la sal del mar, playas de indescriptible belleza, un paraíso declarado por la UNESCO en 1979 como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Dentro de ella, la llamada Línea Negra, una especie de frontera dentro de un territorio que delimita los asentamientos ancestrales y sagrados de civilizaciones precolombinas que conformaron las etnias indígenas de los Cogis, Aruacos, Cancuamos y Wiwas. Todos los colombianos pongámonos de acuerdo a proteger la Sierra Nevada. Eso debe ser el acuerdo final, o sea, no solamente el acuerdo sobre un proyecto, sino que ese proyecto contribuya también a orientar el tipo de actividad que se puede desarrollar en la sierra y hasta dónde, establecer los límites de qué se puede y no se puede hacer. Son estos los lugares del mundo que busca Six Senses, una cadena hotelera ecoturística que ya encontró en Maldivas, Tailandia, Vietnam, Omán y Jordania ese Edén donde erigir los spa y los resorts más confortables, lujosos y mejor calificados del mundo en materia de protección y preservación ambiental. En honor a la verdad, se trata de una multinacional del descanso a la que distintas naciones que no tienen montada una estructura de protección ambiental
capaz de proteger sus recursos, buscan para obtener con su intervención cuidadosa un ejemplo de sostenibilidad que incida sobre la población con efecto de irrigación hacia amplias zonas de la región donde tienen acogida. Six Senses es la empresa líder en el mundo en desarrollo de ecoturismo sostenible. Los países la invitan a instalar sus alojamientos en los parques y en zonas de reserva especiales justamente porque tiene las mejores prácticas en este tipo de desarrollos y por eso ha sido premiada con los más reconocidos premios en el mundo en ecoturismo sostenible. Entonces, sin duda alguna, es una gran ventaja para Colombia tener a Six Senses en el país. No obstante, esta vez fue Six Senses quien realizó un estudio continental del cual surgió el Parque Nacional Tayrona dentro de esos destinos que venían como anillo al dedo al plan de expansión de la empresa. Allí también decía que la reserva es un lugar capaz de atraer 300.000 visitantes al año de forma original que van a parar a una parte del parque bajo concesión que cuenta con ecoapps y zonas de camping, pero también a otras a las que arriban mochileros para hacer campamentos donde no existe infraestructura adecuada. Un fenómeno en crecimiento del que puede comprobarse su impacto negativo con la evidente existencia de trochas, contaminación de las aguas, ranchos improvisados, vestigios de fogatas y muchísima basura no biodegradable. El ecoturismo no ha llegado a Colombia, entonces cuando se habla de un hotel en un parque natural nacional, la gente ingenuamente piensa que se trata de instalar moles de cemento de 10, 15 pisos, piscinas, canchas de golf, creyendo que se van a utilizar los parques para turismo convencional y eso es totalmente equivocado. Ante este panorama, tanto Six Senses como los ciruelos consideraron que podrían ser excelentes candidatos para llevar a cabo allí sus proyectos. Contactaron a los propietarios de las tierras, poseedores de títulos legítimos y plenamente reconocidos por las autoridades, y realizaron prediseños que cumplen con las normas exigidas por el gobierno colombiano. Fue por entonces cuando determinaron que su desarrollo hotelero se haría en un 0.5% del total del parque, utilizado anteriormente para la ganadería y la siembra de palma de coco. En los diseños, conforme con su vocación y razón de ser, previeron no impactar de manera alguna el bosque seco tropical. Usted lo que monta son en tierra, digamos, estos mojones los hace en tierra, básicamente 40 centímetros por 40, no tiene más, y sobre eso hinca las bases de la construcción y encima va la casa. Y como el cerro viene bajando, uno entra por detrás y entra planito. No hay necesidad de tumbar el cerro ni... Llegó el momento para realizar una pausa en el contador de historias. En instantes regresamos con esta historia. Estamos presentando Contador de Historias por NTN 24. NTN 24 continúa con Contador de Historias. De la empresa tailandesa que se muestra interesada en establecer un lugar que ofrezca experiencias innovadoras de descanso, se sabe que pone en práctica principios de sostenibilidad, trabaja con las comunidades locales y establece con ellas acuerdos de mutuo beneficio. Su éxito en el mundo consiste en minimizar todo impacto sociocultural y en lograr de manera efectiva la armonía de su presencia con el medio ambiente. A renglón seguido, determinaron hacer las cabañas fuera del parque, con materiales ecoamigables e instalarlas a 12 metros de altura sobre columnas de bambú, con lo que se evita la tala de árboles. Determinaron que tampoco perforarían el suelo ni utilizarían agua de fuentes naturales. Esta, en caso de cristalizar su hotel, la obtendrían mediante un proceso de desalinización. Sus basuras se reciclarán y todo el tratamiento pertinente a este manejo se hará fuera del parque. Una vez implementado el proyecto, garantizan que generarán 400 empleos directos y 1.600 indirectos, tal y como ha sucedido en esos 22 países donde tienen presencia y desde los que han sido galardonados
ya 2 veces con el premio más prestigioso de turismo sostenible. Este reconocimiento pondera su labor de protección al ecosistema, trabajo con la comunidad local y conservación del patrimonio ambiental y cultural. El proyecto es una estrategia de conservación que además va a mitigar el turismo hacia la sierra, va a frenar también el interés de seguir subiendo más arriba, que el turismo se pueda concentrar en esta zona de la sierra, porque la gente tiene la imagen de que la sierra es por allá arriba. Resulta que la base de la sierra es integral, empieza desde el mar. Todo esto fue lo que en su momento conoció el presidente colombiano Juan Manuel Santos en boca de los propios promotores del proyecto, y antes de salir públicamente a contar con enorme entusiasmo al país que el parque más visitado por los colombianos y viajeros del exterior ahora tendría un hotel con 3 tipos de acomodaciones que contemplaban ecosuites, ecocabañas y camping. Un emprendimiento llamado Los Ciruelos, cuya licencia fue otorgada luego de comprobar por parte de las entidades pertinentes que cumplía con todas las exigencias y requisitos que las leyes ambientales imponen. Pero el mandatario colombiano no había acabado su discurso cuando comenzaron a oírse voces de gentes que clamaban por la protección de las comunidades indígenas asentadas en el Tayrona. Señalaron al presidente de no cumplir con su palabra de proteger a las comunidades aborígenes de esa región, empeñada el mismo día de su posesión como primer mandatario en un acto simbólico y bastante mediático que protagonizó de la mano de integrantes de los Cogis en la Sierra Nevada. En contraste, ahora aparecía como el hombre que abrió las puertas de la empresa tailandesa sin siquiera consultarlos, y eso claramente lo hacía ver como un traidor. La oposición en el país nació de la creencia equivocada de que se iba a hacer aquí un Cancún o un desarrollo como el turismo de Santo Domingo, y eso es totalmente erróneo. Se está en ese proceso de diálogo con Parques, con el Ministerio de Ambiente, con la ANLA, para entender, para que ellos entiendan en qué consisten estos desarrollos. Se les está mostrando lo que se ha hecho en Machu Picchu, en Gorgona, en los parques de África, cómo estos hoteles allá contribuyen, los acoge el Estado y los promueve organizaciones como las Naciones Unidas en resoluciones que la misma Colombia ha aprobado. Es un problema de choque de políticas cuando se deroga una política vieja, que era la que había antes, y se trata de implementar una moderna que ya en el mundo ha mostrado sus ventajas y beneficios. En adelante le llovieron críticas al presidente Santos de todos los personajes y sectores que eran y querían parecer ambientalistas. Congresistas, novelistas buenos y novelistas malos, periodistas reconocidos y sin reconocer, que no se silenciaron, ni siquiera después de que el presidente cambió de opinión en una actitud que dejó la grave sensación política de que el gobierno colombiano era susceptible de modificar su parecer si se ejercía sobre él la presión suficiente a través de redes sociales y publicaciones en los medios de comunicación. Es notorio que esos hoteles pues generan impactos negativos, eso pues, aun cuando los disfracen de eco, no sé qué cosas, porque aquí todos lo volvieron eco, ¿sí? Aun cuando esos negocios los disfracen así, pues no deja de haber un impacto ambiental por completo evidente, y además significan la privatización del parque, la privatización de los puntos más importantes, por lo menos en algunos aspectos del parque, que van a ser, por supuesto, destinados, ¿sí?, a los grandes, a quienes puedan pagar costos altísimos. Cuando bajó un poco la espuma y se quiso conocer la verdad, resultó que altos directivos de Six Senses efectivamente se habían reunido los días 20 y 21 de octubre de 2012 con mamos de las 4 comunidades indígenas, quienes previamente fueron informados del proyecto, recorrieron la zona que se pretende intervenir e incluso realizaron rituales en ella para augurarle suerte y buen porvenir. En sus propias palabras, expresadas en un extenso comunicado, los indígenas manifiestan textualmente: acompañaremos y protegeremos el proyecto tras considerar que respeta y preserva nuestra cultura, protege el ambiente y marca un cambio histórico en la forma como los hermanos menores se relacionan con los hermanos mayores. Hacemos una breve pausa al regresar las historias más interesantes de este programa.
Estamos presentando Contador de Historias por NTN 24. NTN 24 continúa con Contador de Historias. De repente salió a la luz pública una gran cantidad de ambientalistas que querían hacer oír su voz. Muchos de ellos reconocidos luchadores de la causa, pero otros perfectos desconocidos en un tema que, al parecer, vincula las llamadas fuerzas oscuras interesadas en que no prospere ningún tipo de proyecto en el Tayrona para proteger sus propios intereses económicos anclados en la región, producto de negocios al margen de la ley. El gobierno tiene que conocer el diálogo que hemos desarrollado y el acuerdo al que hemos llegado. Lo que quiere decir que no es necesario un proceso de consulta. Es necesario un proceso de consulta cuando hay amenazas, cuando no hay posibilidad de diálogo, cuando no hay acercamientos, cuando hay diferencias. En este caso no hay diferencias. Creemos que el proyecto es compatible a nuestra manera de pensar y ustedes lo han propuesto, han dicho que esto sea un laboratorio de aprendizaje. A estas alturas de la polémica, ambientalistas a ultranza lograron dejar la sensación de que el proyecto es engañoso y pretenden convencer al país de una mala fe que aún no comprueban por parte de circenses. Entre debate y debate, se espera el resultado de un estudio técnico ambiental, ordenado por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Se supone que este terminará por arbitrar o dirimir la disputa y permitirá al presidente colombiano tomar una decisión justa, ahora sí con conocimiento de causa. Por lo pronto, ha surgido como de la nada una resolución que prohíbe la existencia y construcción de todo tipo de estructura para el alojamiento de gentes en el Tayrona, salvo aquella que requiera la extensión de hamacas y el armado de carpas para acampar. Son cosas que ocurren en Colombia, en donde, como si fuera poco, según los voceros del proyecto Circenses, se evita un debate clave pero peligroso sobre la presencia de fuerzas oscuras con enormes intereses en torpedear un complejo turístico que cumple con los más altos estándares ecoambientales internacionales. Sin dar muchos rodeos, señalan a grupos paramilitares que mantienen silenciada a aquella región en la que han logrado establecerse de manera violenta y con sobornos a las autoridades, en un corredor desde los laboratorios de estupefacientes ocultos en la Sierra Nevada hasta las costas cercanas, por el que embarcarían cientos y miles de toneladas de drogas ilícitas hacia México y los Estados Unidos. De manera obvia, estos grupos no solo torpedearían cualquier desarrollo en la región y aún más el turístico, toda vez que traería la presencia de autoridades a sus dominios con la misión de brindar seguridad a los viajeros. También financiarían contradictores que dejaran oír sus voces airadas y adoloridas de defensores del medio ambiente a través de los medios de comunicación. Para nadie es un secreto que en ese sector de la Sierra Nevada de Santa Marta y más hacia arriba, hacia La Guajira, hace muchos años empezó el narcotráfico. Ahí se ha utilizado los puertos como punto de exportación de drogas y punto de importación de armamento ilegal en particular. Ha habido asesinatos, inclusive una directora de parques nacionales en el Tayrona, y la actividad de los grupos paramilitares fue muy intensa y ahora está otra vez intensa porque hay un combate entre dos de las bandas, los urabeños y los rastrojos, por tener el control ilegal de esa zona. Entonces, sin duda alguna, ellos son un factor de perturbación en esta región. Ahora, este tipo de proyectos, o sea, desarrollar el ecoturismo en la Sierra Nevada, lo que hace es poner los focos del mundo y los focos de las autoridades y los civiles en el Tayrona, de manera que los ilegales, los grupos ilegales de izquierda, de derecha o las bandas de delincuencia vean que no pueden operar con la misma libertad con que lo están haciendo hasta ahora porque no hay ningún tipo de control. Entonces,
Esas fuerzas, los paramilitares y las bandas que están operando en la Sierra Nevada son enemigas de este tipo de proyectos. Se oponen porque les quitan un territorio que les facilita mucho sus operaciones ilegales. Son enemigos declarados del proyecto y eso es un factor que tienen que entender muchas de las personas que creen que se le hace un bien al país dejándole en manos de las bandas estos territorios. Tanto circenses con el proyecto Arrecifes como los ciruelos consideran que si de alguna forma que hasta hoy desconocen les es demostrado que su presencia en el Tayrona podría impactar de manera nociva el ecosistema y tienden a perturbar la vida de las comunidades indígenas allí presentes desde la antigüedad, no tendrían objeción en desistir a sus propósitos. Pero no les es fácil entender que Colombia no contemple este tipo de proyectos de empresas hoteleras ecoambientales, como los entes que en múltiples países han servido para financiar la conservación de los parques naturales. Tampoco les resulta muy razonable el purismo de último momento sobre el Tayrona, cuando allí de tiempo atrás existen otras infraestructuras turísticas que sufren de serios reparos y cuestionamientos de carácter ambiental provenientes de especialistas y profesionales de reconocida autoridad. Entonces en la educación también se muestra que no se trata simplemente de hacer unos hoteles para un grupo muy pequeño de población, sino de generar unos ingresos para las poblaciones aledañas y unos ingresos muy importantes como lo tiene Ecuador y como lo tiene Costa Rica en este momento en América Latina. México también tiene unos desarrollos en ese sentido y Brasil mucho más que todos. Demasiados ojos puestos sobre el Parque Nacional Tayrona. Exceso de intereses sobre ese santuario de la naturaleza y de la arqueología. Un paraíso sobre el que la mirada del mundo se ha volcado con especial preocupación, en razón de un debate doméstico que estremece a un sinnúmero de naciones motivadas a invertir en Colombia, pero que hoy, ante la facilidad con que el gobierno colombiano cambia de opinión, se llenan de razones para tomar prudente distancia antes de vivir un serio revés, luego de realizar inversiones en estudios y aproximaciones frente a negocios que podrían no llegar a ser, con que solo algún competidor tenga el poder de exaltar los medios de comunicación y sepa manipular para su particular provecho a la opinión. Las historias que hoy hicieron parte de nuestro programa las conocimos a través del correo electrónico. Anímense a enviarnos la suya para que pronto también sean protagonistas. Es el final de esta emisión, pero recuerden que tan solo unas horas nos separan del placer de vernos de nuevo en nuestro próximo programa. Nos acompañó Álvaro Vélez. Hasta entonces.